un momento, por favor. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla y ustedes me confirman, chicos, cuando ya estén viendo la pantalla, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, señora. Muy bien, entonces antes de continuar con nuestro tema, que es ajustes y cierre del periodo, quería mostrarles el cronograma de esta nueva fase de ejecución que comenzamos el 13 de julio. Bueno, digamos que para efectos del cronograma estamos un poquito atrasados en cuanto a entrega de evidencias y estas cosas, pero vamos a tratar de alinearlo con este cronograma, el tema y las sesiones que tenemos pendientes. Entonces, lo que quiero mostrarles son los temas que se van a desarrollar durante esta fase, hasta dónde va a ir la fase y cuáles son las evidencias que tenemos que entregar. Entonces, para comenzar, este cronograma está disponible en nuestra página del Sayuna. Allí podemos consultarlo en cualquier momento y también hay un cronograma general. Este que es el específico para esta fase de ejecución nos muestra las evidencias que tenemos que entregar con la fecha de entrega y quién es el instructor responsable. Digamos que hasta el momento, bueno, esa parte de los instructores no está actualizada, pero las fechas de entrega sí están de acuerdo al cronograma. Entonces tenemos que nuestra fase de ejecución inicia el 13 de julio del 2026 y termina el 21 de febrero de 2027. Nosotros tenemos en el mes de diciembre, continuamos con la formación, más o menos hasta el 15 o 18 de diciembre. Por ahí vamos a ver que tenemos una evidencia como para el 21 de diciembre, pero pues la idea es entregarla antes para que ese día 21 ya tengamos registro de calificaciones actualizado. Y creo que se retoma la formación a inicios del mes de febrero o terminando el mes de enero. Entonces sí va a haber más o menos un receso durante finales de diciembre y probablemente el mes de enero. Entonces cualquier cosa, pues igual ustedes continúan en la formación y se les van a publicar todos los anuncios correspondientes al receso y a la continuación de la formación. Todo eso dentro de esta fase de ejecución. Acuérdense que vamos por fases. Como nosotros terminamos el 12 de julio nuestra fase de planeación, esas fases lo que nos permite a nosotros es hacer como un corte y en el cuanto a los temas es como un corte de módulo también, o sea, como a la temática que corresponde cada módulo. Entonces es como ir subiendo de nivel un poquito. Entonces, para poder pasar de la fase de planeación a nuestra fase presente, que es la fase de ejecución, debimos haber aprobado todas las evidencias de la fase anterior, como hicimos en la fase de análisis. Ahorita, pues por los inconvenientes que hemos tenido con la plataforma Sayuna, digamos que la directriz de la coordinación es dar un plazo extendido máximo hasta el 31 de julio para las evidencias pendientes que fueron interrumpidas por el mantenimiento del Sayuna. Es decir, para nosotros en el componente técnico solamente tendríamos pendiente el video de servicio al cliente, ¿cierto? Esa es la actividad para la cual tenemos ese plazo extendido hasta el 31 de julio, que es este viernes. ¿Listo? No tenemos más plazo extendido para ninguna de las Profe, otras disculpe, evidencias. esa ¿Sí? actividad es de la fase anterior, ¿cierto? Es la Es de la última fase de la anterior. fase anterior. Ok. Correcto, sí, señor. Es la última evidencia de la fase de planeación. Ya ahorita en esta fase vamos a arrancar
con nuevas actividades. Ya vamos a verlas aquí en el cronograma. Entonces, como les estaba diciendo, último plazo, chicos, para enviar el video el viernes 31 de julio. ¿Por qué? Porque tenemos solamente 15 días una vez que termina la fase para hacer el cierre de fase. Y una vez que se haga el cierre de fase, pues ya no se pueden tocar, digamos que las calificaciones de dicha fase, ¿sí? Entonces, si no se actualizan ahora, van a quedar sin actualizar y no pueden pasar a la siguiente fase. Los chicos que no hayan entregado las actividades completas o las evidencias completas, tanto en el componente técnico como en los transversales. Entonces, si ustedes aún tienen evidencias por enviar con algún docente transversal, les recomiendo que por favor se comuniquen con ellos urgentemente porque hasta el 31 hay plazo únicamente. Listo, hemos tenido muchos inconvenientes con la plataforma. Yo personalmente hasta hoy pude entrar a calificar videos y todavía me falta casi la mayoría de la ficha 802. Las otras dos ya están calificadas, pero muy complicado realmente, es muy lento. He intentado por varios navegadores. A mí el Microsoft Edge no me funciona, ni el Mozilla tampoco. El que más me funciona es el Google Chrome, pero es muy lento y cuando uno le da a cargar cualquier cosa se cae. Entonces es complejo. Estamos en ese proceso, pero de todas maneras, digamos que la directriz de la coordinación es que hay intermitencia, no es una suspensión del servicio total. Entonces, que dentro de esa intermitencia hay muchos, no sé de qué dependa, muchas personas que sí se han podido conectar, muchos que sí han podido ingresar, muchos que sí han podido entregar actividades y otros que no. Entonces, como hay gente que sí, porque si fueran todos, pues tendrían que dar, digamos, como que más beneficios en cuanto al tema de la espera y estas cosas, pero como hay gente que sí y otros que no, pues es difícil determinar quiénes sí y quiénes no. Entonces, por eso es que se dio como esta fecha límite. De todas maneras, si ustedes por cualquier razón no han podido ingresar a enviar sus evidencias o lo que sea, por favor guarden la captura de la pantalla donde se vea la fecha y la hora, ¿sí? Y donde se vea, obviamente, el número de ficha, donde se pueda ver el nombre de ustedes para que tengan como soporte en caso tal de alguna reclamación a futuro. Listo, entonces, bueno, lo ideal es que podamos hacer eso y como les digo, pues ninguno se vaya a plan de mejora porque realmente no hay tiempo, sino que entreguemos todas las evidencias para poder pasar en limpio, entre comillas, a nuestra siguiente fase. Bueno, ya entrando en materia en cuanto al tema del cronograma, entonces vamos a ver que eh, tenemos unas actividades de proyecto formativo en este componente o en esta fase vamos a ver dos actividades de proyecto y varias competencias. Esas competencias están asociadas a unos resultados de aprendizaje. Esos resultados son los que nos permiten a nosotros saber, digamos, si ustedes cumplen o no cumplen con esos resultados de aprendizaje, ahí es donde se va a verificar que aprobaron o que no aprobaron ese resultado. Por ejemplo, para el caso de las dos primeras evidencias que tenemos nosotros en este componente, que son el esquema gráfico, sobre el tema ajustes del cierre del periodo que estaba para el 26 de julio, la entrega, esa evidencia también se amplió la entrega, ¿no? Entonces esa tiene el plazo extendido para poderla entregar de acuerdo a nuestros anuncios que ya definimos la semana pasada. Esa evidencia y la que le sigue, que se llama taller de ajustes de cierre del periodo, esas dos evidencias se juntan en un resultado de aprendizaje que se llama verificar la información de los documentos de los hechos económicos de acuerdo con la normativa. Entonces, al actualizar las calificaciones, digamos que lo que se aprueba no es la evidencia como tal, sino el resultado de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes vayan a ver su listado de calificaciones o de juicios evaluativos a través del SENA Sofía, lo que se va a ver es el resultado de aprendizaje y no las evidencias como tal. Por eso en algunos casos con docentes anteriores dicen a veces, pero es que, bueno, pasó una de las evidencias y la otra no, pero digamos que por promedio pasó y el resultado de aprendizaje está aprobado. Entonces a veces por eso es que de pronto no se ve la A
en las dos evidencias, pero el RAP sí aparece aprobado en los juicios del Sena Sofía. Lo que sucede es que Sayuna trabaja unas calificaciones que es para las evidencias y el Sena Sofía es el que acumula pues o actualiza por los resultados de aprendizaje. Entonces nosotros como docentes tenemos que actualizar esa información para que a ustedes les aparezca el resultado de aprendizaje aprobado como tal ya finalmente. Entonces, aquí tenemos que después de taller de ajustes del cierre del periodo, vamos a tener otra evidencia que se llama taller del ciclo contable. Esta es como para cerrar ese tema del cierre de periodo, cierre mensual o cierre de año. Luego vienen ya las actividades de cultura física, que es una transversal que ustedes ya están viendo, ¿cierto? Ustedes la están viendo con el instructor Omar Lamprea, ¿cierto? ¿Todos? Los tres grupos. Me Sí, señora. confirman. Los tres grupos con el docente. Bueno, con Sí, señora. esta transversal tenemos tres evidencias. Uno es el foro temático, identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. El otro es una infografía sobre estilos de vida saludable y luego viene el folleto de lesiones comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Eso va a hacer referencia más como a temas de salud ocupacional, pero también pues lo van a ver con el instructor de cultura física. Luego tenemos una transversal que se llama emprendimiento. Emprendimiento es básicamente o está relacionada básicamente con temas administrativos o administración de empresas. Entonces allí van a ver en emprendimiento 4 evidencias. Primero está el DOFA personal aplicado, supongo, a cada uno de ustedes para el 16 de agosto. Luego viene un pitch o idea de negocio para el 23 de agosto. Y luego viene el modelo Canvas del emprendimiento. Esto es básicamente aplicado como al desarrollo de una idea de negocio, ¿sí? De pronto ustedes ya lo conocen, ese modelo Canvas, donde hace uno todo el modelo de negocio de principio a fin de cualquier idea de negocio. Entonces esta parte les va a ser muy útil a quienes están de pronto desarrollando pues un emprendimiento propio. Luego tenemos que ya viene el plan de negocio como tal, que ese es el resultado final después de que se aplica el modelo Canvas. Y bueno, luego continuamos con las del componente técnico nuevamente. Ya empezamos a ver un tema que nos encanta a Una todos, pregunta. ¿no? Es el tema de los impuestos. Señor, cuéntanos, Omar. ¿Emprendimiento la va a dictar usted al fin o no? Hasta el momento no lo sé, no me han notificado. Apenas sepa algo, les informo, chicos. Creería que no, porque no me han informado, pero pues no lo sé. De todas maneras, si me lo indican, pues no hay ningún problema. Luego venimos con el tema de impuestos. Luego viene todo el tema de impuestos para nosotros, que es lo que más nos gusta trabajar, ¿cierto? Tenemos un cuestionario de impuestos que es como generalidades de los registros contables de impuestos territoriales nacionales de acuerdo a la normativa. Entonces ahí vamos a ver un poco de todo, un poco de retefuente, un poco de IVA, un poco de renta y demás impuestos. También ICA, de pronto la trazabilidad en cuanto al tema de los ICAs y esos temitas como aburridorcitos un poquito. Luego eso para el 30 de agosto. Luego tenemos un taller que se llama Taller de Declaraciones Tributarias. Entonces ahí vamos a ver cómo nosotros generamos los borradores de las declaraciones tributarias y cómo los presentamos en la página de la DIAN o cómo los cargamos en la página de la DIAN. Eso dentro de las sesiones nuestras, independiente de lo que nos solicite pues el taller como tal. Luego viene otro temita que es liquidando sanciones. Ahí vamos a ver
los tipos de sanciones que existen relacionadas con el tema de declaraciones y presentación de impuestos y cómo se liquidan, ¿no? Porque pues es importante aprender esa parte también, que cada error cuesta y cómo lo vamos a liquidar. Luego ya tenemos otro tema, que es el de estados financieros. Estados financieros, pues ya un poco más estructurado, ¿no? Nosotros venimos trabajando, digamos que unos estados financieros simplificados, donde podemos observar a grandes rasgos los grupos que conforman estos estados financieros, ¿cierto? Aquí vamos a verlos un poco ya más específicos y vamos a empezar a hacer un poquito de análisis sobre esos estados financieros. Entonces, una actividad de cuestionario de estados financieros para el 11 de octubre y luego viene la cartilla de estados financieros para el 25 de octubre. Luego viene un informe de estados financieros de propósito general, que son pues los dos principales, o los de NIF Grupo 3, que son la contabilidad simplificada, que llaman aquí en Colombia para pymes, para empresas pequeñas. Entonces esa parte la vamos a ver allí, cómo se conforma ese informe y qué más debe llevar. Luego van a ver ustedes también otra transversal que se llama investigación. Entonces en esta transversal pues van a ver las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo de acuerdo con las necesidades y problemáticas que lo afecten. Bueno, esto es más algo muy relacionado como con el tema economía, ¿no? Entonces, investigar todo el tema económico, todo el contexto productivo, y esto nos va a abrir la puerta al siguiente tema nuestro del componente contable, que es costos. Después de que ya tenemos estados financieros como consolidados y organizados, entonces nos vamos a meter en otro, en otro temita complejo del tema contable, que es costos, ¿no? Ahí viene investigación, ahí tenemos, bueno, un mapa mental. Luego tenemos una propuesta de investigación. Bueno, eso les va a tocar a ustedes desarrollarlo ya directamente. Y luego viene nuevamente nuestro componente contable y vamos a ver el tema de costos, que es el último, como el último módulo que vamos a ver dentro de esta fase de ejecución. Entonces tenemos un cuestionario de costos y sistemas de costeo. Tenemos un taller, ficha técnica de elementos del costo, una infografía de los sistemas de costeo y estructura del estado de costos, y un informe de sistema de costeo y estado de costos. Todo esto, digamos que desarrollado en los últimos meses del año y ya comenzando el año siguiente. Como esta fase termina el 21 de febrero, pues vamos a estar terminando esta fase. Recién volvemos de las vacaciones, por llamarlo de alguna forma, o del receso. Luego tenemos un ítem que tenemos ahí incluido de bilingüismo que aún está por confirmar, porque no, no he recibido realmente si ese ítem, si lo van a ver o no lo van a ver ustedes. Eso solamente es un cuestionario, entonces eso se los estaré confirmando más adelante, cuando me hayan confirmado esa información. Entonces, ese es nuestro Una, cronograma. Sí, cuéntanos. ¿qué ha pasado consigo? Veo que están como lentos por ahí con ese tema. Seguimos a la espera de unos correos electrónicos que nos deben confirmar para poder mandar el listado completo. Esto se está requiriendo todos los días prácticamente a nuestro departamento de sistemas de aquí del centro de servicios, pero estamos muy, muy, muy pendientes de eso. Sí, pero es que de que no sirve que de pronto eh, no respondan, o sea, la idea es que respondan. Sí, pero pues digamos que ya no está bajo nuestra responsabilidad. Nosotros No, sí, tenemos el soporte de que lo estamos solicitando. Igual lo vamos a presionar. Es que ahorita está
complejo el tema también por el tema del Sayuna y todo eso, entonces como que todo el mundo está ocupado en otras cosas, entonces no nos prestan atención a esto. Me Pero igual pasa que esto no lo vamos a dejar de lado. esto es Todavía Colombia. tenemos tiempo Desayunan, suficiente. arreglan unos y el correo lo tienen que mandar otros, pero se agarran de ahí. Listo, Exactamente. yo No mañana me tiene nada que comunico. ver. No se preocupe. No tiene nada que ver, pero estamos dependiendo una cosa de la otra. Sí, no, y de todas maneras, si no es el Sayuna, entonces es el Sofía o es el Betoa o cualquier otra página de estas que requiere algún tipo de interacción. Entonces, si no falla una, falla la otra. Antes se hacían una sola página en Sofía y solucionaba. Ahora es Betowa, Sofía, Sayuna, no Exacto, sé qué vaina. exactamente. Ah, no, Pero antes yo teníamos otra que se llamaba Territorium, antes del Sayuna, que era muy también. buena. Y esa consolidaba todo y había interfase para todo, entonces no había que hacer estos reprocesos que hay que hacer aquí. Pero creo que se acabó el convenio o se acabó la vigencia de esa plataforma, entonces tuvimos que migrar al Sayuna. Eso fue hace como unos 3 años más o menos. 2 años. Y pues más o menos ha estado funcionando. No es que sea tan mala, sino que ahorita con esta actualización que hicieron, como que pues, al parecer sobrepasó la cantidad de información y no han podido como ajustar todas esas cosas para que funcione correctamente. Pero bueno, ahí vamos, a trancas y mochas, como dirían, Yo mañana, yo como mañana dirían fastidio algunos. un poquito para el beneficio de todos. No se preocupe. Ok, Omar, muchas gracias. Bueno, entonces ya Listo, pues. resumiendo nuestra nueva fase, vamos a tener 13 evidencias del componente contable, 3 evidencias de cultura física, 4 evidencias de emprendimiento, 2 de investigación y una de bilingüismo que estaría por confirmar. Entonces, tendríamos para esta fase también 23 evidencias, igual que en la fase anterior. Entonces, con esto, pues ya ustedes saben qué es lo que se viene y en qué fecha lo tienen que entregar. Si, digamos que esta es la guía para que ustedes, si quieren ir adelantando, pueden ir adelantando estas evidencias y estos temas, ¿no? Acuérdense que es un aprendizaje autónomo, deben ustedes ingresar a la página, preparar la clase antes de llegar aquí a la sesión, para que aquí en la sesión podamos resolver todas las dudas e inquietudes que se presentan en el desarrollo de las actividades. Porque pues básicamente la sesión es el soporte a las evidencias que ustedes tienen que desarrollar. Sino que aquí pues me gusta de pronto explicarles un poco el tema y en qué estamos actualizados con respecto al mismo tema para que ustedes estén como tengan la información más fresca posible o más a la mano. Listo, entonces ya viendo nuestro cronograma, vamos a continuar con nuestro tema de ajustes de cierre del mes o del cierre del ciclo contable. Como ya les venía diciendo en nuestra clase anterior, este es un tema que ya habíamos visto nosotros en una sesión que se llamaba Devengos contables y ciclo contable. Y aquí lo que estamos haciendo es profundizar un poquito estos ajustes previos al cierre o a la terminación del ciclo contable. Entonces, ¿en qué estábamos la clase pasada? La clase pasada estábamos viendo que había unos temas específicos por los que se hacen los diferentes ajustes, ¿no? Entonces, básicamente, unos pueden ser los llamados diferidos, tanto del activo como del pasivo. De pronto, los ingresos que no hemos facturado, las devoluciones que de pronto requieren algún ajuste, ingresos acumulados no cobrados y ajustes especiales del cierre. Vamos a ver de pronto aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice que debemos resolver este caso de Mundo Digital a 31 de diciembre. Dice, el inventario de papelería al inicio era de 500. Al contar físicamente al cierre, solo quedan 100. Entonces, ese sería un ajuste básico de inventarios que tenemos que identificar y hacer. Entonces, ustedes, chicos, ¿cómo lo harían o cómo lo haríamos? Dice acá que entonces tenemos que ver realmente cuánto fue el consumo, esto para el caso de inventarios de consumo.
de consumo interno. Porque a veces estos inventarios de consumo interno no se revisan, ¿cierto? Como no es, digamos, un ítem importante para el desarrollo de las actividades del negocio, pues de pronto no lo tenemos muy presente y no lo controlamos mucho. Para eso, pues debemos encargar a una persona, normalmente de pronto del área de logística o del área de servicios, para que se encargue del control de ese inventario de consumo. Y a su vez, en el área contable debemos, o en el área de control interno, dependiendo del tamaño de la empresa, debemos aplicar como estos mecanismos de control periódico para ver qué está pasando con ese consumo, ¿no? Que no sea desproporcionado, que no se esté desperdiciando, que no se pierda o que no haya un consumo excesivo de esos recursos. Porque acuérdense hay un dicho muy importante que me lo enseñaron a mí, mi mentor, pues de toda la vida. Él decía, los millones se cuidan solos, pero los pesos no. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué creen que hace referencia a esa frase? Los millones se cuidan solos, pero los pesos no. ¿Qué creen ustedes? En el uso diario, ¿les ha pasado eso o no? Nadie entendió filosofía antigua, profe. No, eso veo. O estábamos dormidos o no sé qué pasó. Estamos muy cansados hasta ahora. Que hay que ver Ahí el sí está como contexto cuando su difícil. papá se lo decía. A ver, chicos, no, esto aplica para todo. Pongan atención. Los millones se cuidan solos, pero los pesos no. ¿A qué hace referencia? Puede Entonces, referirse a los gatos hormigas, por ejemplo, exacto, puede ser, sí, a los tumbes pequeños que de grano en grano llenan un saco, exactamente, puede ser también, sí, a que hay personas, por ejemplo, que usted puede tener una impresora de 2 3 millones de pesos en su empresa, pero hay gente que va a imprimir las tareas de los hijos y de poco a poco se gastan el toner que no les corresponde a ellos, sino a la empresa. Entonces es pérdida de a poco que al año suma. Y si todos hacen las tareas de su casa en la empresa, van sumando esos gastos. exactamente, exactamente. Y en la vida personal, ¿cómo funciona? Porque, por ejemplo, los millones se cuidan solos. Cuando tenemos un millón, por ejemplo, que ahorramos y logramos tener un milloncito o 2 milloncitos o 3 milloncitos, ese dinerito, ¿sí les ha pasado que cuesta de pronto descompletarlo? Es como el billete de 100. Ustedes guardan un billete de 100 y no lo descompletan porque donde lo cambien se gastó, se desapareció y no se supo en qué, ¿cierto? Lo mismo pasa allí. Entonces los millones se cuidan solos. Cuando hay 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones, 20, 200 o 500 millones, ese patrimonio, digamos que se cuida solo porque sabemos dónde está, ¿cierto? Lo tenemos en la mira, lo tenemos bajo control. Sabemos exactamente en qué cuenta lo tenemos o en qué CDT lo tenemos o dónde está y quién lo tiene bajo custodia. Normalmente, pues esos dineros grandes se manejan es en los bancos, ¿no? Ya no tanto debajo del colchón. Si fuera debajo del colchón, también estaríamos seguros de dónde está, ¿cierto? Dónde lo tenemos escondidito, No nos dónde despertáramos de la cama. lo tenemos guardadito, dónde lo tenemos bien custodiado. Pero, ¿qué pasa con las monedas o con los billetes de baja denominación? Eso no nos importa mucho. Entonces, pueden estar en el bolsillo, en la chaqueta, en el bolso, incluso en el bolso ni siquiera a veces lo metemos en la billetera, sino que regados en el bolso. No sé si les pasa que cuando están limpiando bolso encuentran 50.000 monedas. ¿M? Ay, eso es un desembale grandísimo. Exactamente. Entonces, los pesos no se cuidan solos. Los millones sí, los pesos no. Y normalmente es por los pesos por donde, mm, digamos, uno va gastando sin control. Porque antes de hacer una gran compra, uno piensa mucho si la hace o no. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, quieren comprarse un sofá para su sala. Entonces, como es un sofá, es una compra importante. Llamémoslo así, es una compra importante. Entonces, le dedicamos tiempo a escoger ese sofá, ¿cierto? Que combine con la decoración, que quepa en el espacio,
que tenga un color bonito, que nos guste, que sea agradable, pero a su vez que nos ensucie, que se vea elegante, que se vea nuevo, que no tenga una mala vejez, un montón de cosas y características y condiciones. Y también manejamos mucho el tema del precio. Si es un sofá de 5 o 10 millones de pesos, ya lo pensamos un poquito, ¿no? Vamos a pensarlo bien, a ver si sí vale la pena o no vale la pena gastar el dinero o hacer la inversión en un mueble de ese tipo, de ese color, de esa, no sé, de esa calidad. Todos esos variables que nosotros miramos al tomar la decisión de compra, lo hacemos cuando son compras grandes, pero cuando son compras pequeñas, no lo hacemos, ¿sí? Entonces, por eso los millones se cuidan solos y los pesos no. Entonces, por ejemplo, si vamos en la calle y por ahí nos venden que el esferito, que el lapicito, que el dulcecito, entonces no dudamos, ¿cierto? No dudamos nada. De una vez sí compramos. Sí compramos el esfero, compramos el bombombón, compramos el dulce, el chicle, sin pensarlo y sin analizarlo. Entonces, precisamente por ahí es por donde está la fuga del efectivo. Lo mismo pasa en las empresas. En las empresas uno sabe dónde está el grueso del inventario, dónde está el grueso de las inversiones, dónde está el dinero, en qué cuenta de bancos es que tengo el dinero y en qué cuenta de bancos es que voy a recibir los recaudos de cartera, ¿sí? De los clientes, los pagos de los clientes. Pero digamos, a veces no le prestamos atención a esos gasticos pequeños, a esos gasticos hormiga, como los llama Omar. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí, de pronto, el inventario de los consumibles se nos está yendo y no le tenemos control. Entonces, hay que hacer ese control y asimismo hacer los ajustes. ¿Para qué? Para que en la contabilidad me refleje la realidad económica de lo que está pasando, no solamente en el inventario de nuestro activo corriente, es decir, el que entra y sale todos los días, que es nuestro producto principal de venta, sino de otros productos que tenemos en el inventario, llámese consumibles en aseo, papelería, cafetería, repuestos, accesorios, eh, etcétera. Entonces, para este caso, dice aquí que el inventario de papelería al inicio era de 500 y al contar físicamente solo quedaron 100. Entonces, ¿qué pasó con los otros 400? ¿Cierto? ¿Qué pasó con los 400? ¿Qué tenemos que hacer? Contablemente, lo que tenemos que hacer es hacer nuestro registro contable. ¿Cuál es ese registro contable? Reconocer el gasto, ¿sí? O reconocer el consumo. Reconocer el consumo. Y adicional a esto, pues de pronto si notamos una tendencia extraña, una tendencia desfavorable, pues investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque normalmente por ahí es por donde se va el dinero. Entonces, tener presente esa parte. ¿Cómo iría nuestro registro contable? Instructora. Pues, sí, Entonces ahí aplicaría pues como esto de las causaciones. sí, claro, claro. Y ahí es donde comienza pues uno a mirar, a validar pues cada cosita. Pues a mí hace muchos años, en ese tiempo que se hacía pues como todo tan manual, me tocó pues ser auxiliar contable por hace muchos años. Y las Sí, causaciones y eso se manejaban así, pues no sé si todavía será, pero cada recibito, cada cosita se pegaban o sea, se pegaban así en hojas de blog y se archivaban todos los recibitos ahí pegados y a cada cosa se le sacaba fotocopia. sí, pues hoy en Eso día, fue hace digamos años. que hoy en día también se hace así, solo que un poco más tecnificado. Digamos que para Ah, los papeles térmicos, estos papelitos, por ejemplo, tiquetes de registradora o los papelitos del peaje que son en impresora térmica, estos sí requieren hacerle la la copia y copia. hacer todo el Ah, manejo de archivo contable, ¿sí? El archivo contable, que es el soporte para nosotros poder verificar cualquier tipo de transacción. Eso sí, todavía señora. se sigue manejando, aunque ya la gran mayoría de estos
documentos pues ya se manejan a través de factura electrónica o documento soporte electrónico o documento equivalente electrónico, que es lo que está tratando de unificar la DIAN en todos estos papelitos soporte que te dan en la calle, que no, digamos, no sea dependiente del papel que te dan en la calle físico, sino que sea un documento electrónico. Entonces, como es electrónico, pues ya digamos que el soporte electrónico queda y permanece más en el tiempo para efectos de soporte que el archivo físico. Pero pues igual Ah, sí, sí. se sigue manejando para efectos de control y de ejecución del gasto, porque entonces en una empresa, pues uno tiene que mirar que no todas las facturas que nos llegan eh, al correo electrónico como factura electrónica o documento soporte electrónico, pueda que haya unas no se hayan ejecutado, ¿sí? Porque a veces son errores en el NID o a veces son errores en el correo electrónico. Y si uno no se fija, de pronto recibe una factura que no es de uno, una factura electrónica. Entonces también es importante hacer, por eso hoy en día se hace ese cruce o ese control entre los documentos electrónicos y los documentos físicos o los documentos que se están pagando en el día a día para poder detectar esas diferencias. Entonces, para el caso de la papelería consumida, se supone que uno debe haber, bueno, este es como un ajuste, se asimila mucho al ajuste de inventarios de los inventarios corrientes, o sea, los de la venta. Se hace el reconocimiento llevando al gasto por papelería, pues la diferencia, porque se supone que se gastó, ¿no? Después de que se hizo la revisión, pues se determinó que se consumió, es decir, se gastó. Entonces se lleva al gasto la diferencia, el gasto va al débito y el crédito iría a la cuenta 14 del inventario de papelería donde tenemos controlado ese ítem en la equivalencia física. Entonces acuérdense que la cuenta 14, la cuenta de inventarios, es básicamente la representación física del producto real o del producto como tal. Entonces ahí tenemos nuestra papelería. Si ya hemos ido gastando, o sea, hace el control mensual, entonces hacemos el respectivo ajuste. También se puede hacer de pronto, habrá empresas que no lo hagan así, sino que directamente hacen la compra de papelería y de una vez llevan toda la factura al gasto. Puede pasar. ¿M? O puede pasar que a medida que se va consumiendo en el día a día, pues se va llevando al gasto. ¿Qué sería lo más recomendable? Pues lo más recomendable, digo yo, depende. ¿De qué depende? Todo depende. Depende de la situación, depende de la empresa, depende del monto de la papelería, depende de muchos factores. Depende de cómo lo adaptemos nosotros a nuestras necesidades propias o a las necesidades propias del negocio o de la administración del negocio, pues para no poner tanta traba y tanta cosa, ¿no? Tanto procedimiento y tanto reproceso que en últimas, pues no justifica. Si es una factura pequeña, pues yo diría que directamente mandarla al gasto. Si no, pues la llevo al inventario y desde el inventario controlo si es un rubro significativo. Bueno, para el segundo caso, dice que un servicio público acumulado. Servicio público dice, se adeuda el recibo de la luz del mes de diciembre por 150 pesos que vence en enero. Entonces, digamos que este tipo de gastos sucede cuando hay una cuenta por pagar. Esto es básicamente cuentas por pagar. Entonces, llegó el recibo de la luz, llegó en diciembre. Tenemos que causarlo en el mes de diciembre. Pero digamos que como el pago se realiza en el mes de enero, pues entonces digamos que al terminar el cierre de diciembre tiene que quedar como una cuenta por pagar. Entonces lo que hago es verificar que esté causado o ajustar la causación. Entonces para causar ese servicio público, pues lo que hago también es reconocer el gasto y asimismo la cuenta por pagar. Entonces, el registro quedaría de la siguiente manera: un gasto por servicios públicos contra una cuenta por pagar de servicios públicos por el mismo valor. Para el cierre del mes de diciembre, ¿sí? Ya en enero, pues realizamos el pago, pues ya se descarga del pasivo contra la cuenta de caja o de bancos, dependiendo del medio de pago que se vaya a realizar
en el que se vaya a realizar el pago. Entonces, digamos que para resumir, ¿qué sucede si omitimos los ajustes? Si omitimos algún ajuste, entonces es posible que las cifras no muestren la realidad que queremos mostrar. Y pues básicamente ese es el objetivo de la contabilidad. La contabilidad nos sirve es para mostrar en los números, en el papel, en los informes, cuál es la realidad económica del negocio, de cualquier negocio. Entonces, si no hacemos los ajustes, las utilidades se pueden inflar o se pueden subestimar artificialmente, distorsionando la realidad del negocio. Entonces, por ejemplo, para el caso del servicio que estamos ajustando acá, si yo no reconozco ese servicio en el mes que se origina, que es el mes de diciembre, entonces estaré afectando o impactando las utilidades. ¿Por qué? Porque si tengo menos gasto, entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo más utilidad o menos utilidad? Si tengo menos gasto, ¿tengo más utilidad o menos utilidad, chicos? Yo diría que menos. Si tengo menos gasto, ¿tengo menos utilidad? ¿Seguro? ¿Qué dicen los No, demás? más utilidad. Más utilidad. Exactamente, tengo más utilidad porque al haber menos gasto, pues el ingreso va a ser mayor. Y al ser mayor el ingreso, entonces voy a tener más utilidad. Entonces, si yo no Sí, reconozco ese gasto en el mes de diciembre, entonces voy a tener una utilidad. Por esos 150 pesitos me aumenta la utilidad. ¿Y qué pasa si aumenta la utilidad? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa Tiene cuando que hay aclararme utilidad? más. Cuando hay utilidad, entonces hay más impuesto, más renta. Entonces, eso tiene también una consecuencia, que básicamente pues es de tipo tributario. Entonces, por eso es tan importante hacer estos ajustes. Lo mismo pasa si yo dejo de hacer el ajuste este de la papelería. Si yo no reconozco el gasto de ese consumo, entonces, ¿qué pasa? Menos gasto, más utilidad, igual a más impuesto. Mejor para la DIAN, peor para mí. Entonces, por eso tenemos que reconocer todo. Lo mismo pasa con los ingresos. Con los ingresos también debo reconocerlos en el periodo al que corresponden para no tener, digamos, esas malinterpretaciones o esas diferencias en cuanto a la realidad de las cifras. A veces, bueno, esa parte de los ingresos está es un poco discutida porque a veces dicen, no, pero ¿cómo voy a registrar un ingreso que no se ha realizado, que no ha entrado, que no sé qué? Pero básicamente la definición es que se deben registrar o reconocer independientemente de la fecha en la que se recibe o en la que sale el dinero, para el caso de ingresos y para el caso de los gastos. Ahora, distinto es con el tema de los costos. Ya vamos a ver cuando empecemos ese módulo de costos que va a estar divino. Listo. Entonces, ¿qué consideraciones claves para Colombia? Para estar, digamos que actualizados a la fecha. Entonces, ahora, hoy en día ya no se llama gasto pagado por anticipado en nuestra cuenta 17, sino que lo llamamos activos por pagos anticipados. Entonces, cambió el concepto de estos diferidos. Ya no se llaman diferidos, sino que se llaman activos por pagos anticipados. Es como una diferencia en la presentación de la información para que sea más ajustada a la realidad. Entonces ya no se utilizan los diferidos ni en los pasivos ni en los activos, entonces simplemente ahora se reconocen como activos por pagos anticipados o pasivos eh, por anticipos o recibidos por anticipado. Bueno, eso también ha traído de pronto algunos cambios en el Plan Único de Cuentas. Digamos que por costumbre se sigue utilizando el plan único de cuentas organizado como lo hemos venido trabajando, pero algunas cosas han cambiado en el tema de
de presentación de la información. Entonces, por ejemplo, las cuentas de 1355, que antes eran las cuentas de anticipos de impuestos, eso ya no se tiene como si fuera una cuenta por cobrar, sino que se reconoce en una cuenta diferente que se llama activos por impuestos. Y cositas así. Por ejemplo, también hay otra cuenta que cambió o se actualizó fue la 2365, que es retención a la fuente por pagar. Ya no se utiliza en esa cuenta, sino que se lleva en la cuenta 24 como un impuesto por pagar. Antes, ¿por qué? Porque la cuenta 23 es para cuentas por pagar netamente y la 24 es para impuestos exclusivamente. Entonces, acuérdense que en la 24 normalmente está el IVA descontable y el IVA generado, y está también la renta por pagar y está también el ICA por pagar. Entonces, lo que hicieron fue meter allí también la retención en la fuente y sacarlo de las cuentas por pagar comerciales. Es básicamente un efecto como de reclasificación de cuentas dentro del mismo pasivo, el mismo caso de las cuentas del activo para los anticipos de impuestos, pero para efectos de presentación, pues ya queda mejor estructurado o mejor clasificado. Digamos que en la práctica todavía hay muchas empresas que siguen utilizando la 2365 y la 1355, pero pues digamos que lo correcto sería ya actualizarnos para el tema de manejo de cuentas, para el plan de cuentas de los comerciantes. ¿Sí? De hecho, si ustedes van y consultan en la página web del Plan Único de Cuentas, todavía sigue saliendo la 2365 como retención en la fuente y la 1355 como anticipos de impuestos. Pero pues ya ustedes saben que eso está cambiando. Listo, vamos a ver otros ejemplos de ajustes para cierres de periodo. Bueno, el más común, que ustedes ya lo conocen a la perfección, es la depreciación de las propiedades, planta y equipo. Vamos a ver un ejemplo donde reconocemos el desgaste mensual de los equipos. Entonces dice que de acuerdo a la vida útil, bajo las normas internacionales, las define la empresa, de acuerdo a el uso que se le vaya a dar a los activos, pero fiscalmente, pues la DIAN tiene de todas maneras sus límites de los cuales debemos también revisar para no estar fuera de esos límites. Y el ejemplo dice que tenemos un equipo de 3.600.000 y lo vamos a depreciar a 60 meses. Eso nos da un valor de 60.000 pesos mensuales, y ese ajuste de la depreciación lo tenemos que hacer automático mensual. Un ajuste mensual. Entonces, digamos que por este ajuste no hay mayor problema, porque estos ajustes ya hoy en día los paquetes contables los hacen automáticamente. Entonces, simplemente cuando estemos parametrizando la compra del equipo de cómputo para este ejemplo, debemos ingresar el activo como tal, o sea, el computador, lo ingresamos en una fichita, si se acuerdan de la cartilla de activos fijos, ¿no? En esa fichita donde ponemos la referencia, el nombre, la descripción, la ubicación, el responsable, todas esas cositas, ahí le estamos dando todos los datos al sistema para que el sistema automáticamente me vaya a calcular la depreciación. Entonces, normalmente hay una casillita de verificación en la que uno dice activar el activo, ¿sí? Valga la redundancia, activamos el activo. ¿Qué quiere decir activar el activo? Pues que lo ponemos en uso o en funcionamiento, porque pueda que compremos a veces cosas o equipos o sillas o muebles o millones de cosas que pertenecen al activo fijo, pero no las tenemos en uso. Entonces, mientras no están en uso o no están activas, entre comillas, pues no hay necesidad de hacerles depreciación. Entonces, se activan en el momento en que se van a poner en uso. Lo activamos y ahí ponemos, obviamente, la fecha de ingreso, que normalmente es la misma fecha de la factura,
a menos que, como les digo, haya una diferencia en la fecha de la compra y el uso del activo. Entonces, marcamos la fecha de inicio y el sistema automáticamente nos va a calcular cuánto es el valor de la depreciación mensual. Y es un proceso, un microprocesito que hay que hacer todos los meses. Entonces uno dice correr la depreciación. Y el sistema automáticamente pues genera el registro contable automático de cada uno de los activos que estén activos en nuestra lista de activos fijos. ¿Cómo queda nuestro registro contable? Pues básicamente es nuestra cuenta de gastos en la que reconocemos ese desgaste del equipo y lo reconocemos al débito. Entonces ahí llevamos los 60.000 pesos y la contrapartida pues será la disminución en nuestra cuenta del activo de la propiedad, planta y equipo para el equipo específico. Entonces iría la 51.60 contra la 15.92 y ese sería nuestro ajuste mensual. Esto entonces para todos los activos. Imagínense, por ejemplo, en una empresa como FEMSA, ¿sí? FEMSA es Coca-Cola, distribuidor de Coca-Cola aquí en algunos lugares de Colombia, que tienen millones de estanterías repartidas en todas las tiendas, en todos los supermercados, en todas partes, y tienen refrigeradores en todas las tiendas, en todos los supermercados, fácilmente en una ciudad pequeña puede haber 500 refrigeradores. Imagínense ponerse uno a hacer un registro contable eh, manual por cada una de esos refrigeradores, pues sería algo, digamos que inoficioso hoy en día. Pues entonces por eso ya está automatizado ese proceso a través de los softwares o de los paquetes contables para poderlo reconocer todos los meses. Esto también afecta o impacta directamente eh, el gasto y por ende la utilidad. Esta depreciación, acuérdense que esta depreciación no es un gasto que afecte flujo de caja, es decir, yo no saco los 60.000 pesos, no los estoy gastando, no estoy moviendo el efectivo de los 60.000 pesos en ninguna cuenta, sino que es un reconocimiento de un gasto virtual, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Es un gasto que no afecta flujos de efectivo, no afecta presupuestos, porque es un gasto que se reconoce única y exclusivamente para efectos fiscales. Entonces, ¿qué quiere decir que es para efectos fiscales? Que es únicamente para efectos tributarios o para efectos de declaración de renta, ¿sí? Entonces, este es un gasto de tipo fiscal únicamente. Únicamente. Gasto de tipo fiscal. Únicamente se reconoce para efectos de la renta, del cálculo de la renta. Lo cual pues es un beneficio, porque como afecta el gasto, pues disminuye la utilidad. Entonces, por eso es que hay que cumplir con esas reglas que establece la DIAN de las vidas útiles y del tiempo de la permanencia, del deterioro, de todas estas cositas o estos factores a tener en cuenta en el manejo de los activos fijos. Y bueno, este siguiente ejemplo es también otro ajuste de tipo gastos pagados por anticipado, que ya lo habíamos visto también en la clase anterior, ¿no? Entonces nosotros dice que es un seguro, póliza anual de 2.400.000 dividido en 12 meses. Se paga por anticipado. Entonces, al pagarlo por anticipado, me queda en un activo por anticipado, en mi cuenta 17, y lo llevo en el momento de hacer el ajuste mensual, debo reconocer el gasto. Entonces, el ajuste mensual es básicamente el mismo ajuste mensual, y este también puede parametrizarse para que sea de forma automática. Parametrizarse automático en los diferentes softwares contables. Entonces, uno en el procesito de cierre de mes, pues lo que hace normalmente es que corre esos ajustes de tipo mensual. Este también lo hace automático el sistema. La 5130, reconocer el gasto, y de la 17, pues se saca la partecita correspondiente
a ese mes. Entonces, digamos que al finalizar el año debo tener los 12 ajustes exactamente iguales, uno al finalizar cada uno de los años. Listo, chicos. Entonces, permítanme un segundo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas del tema de hoy? Bueno, como no hay preguntas, entonces damos por terminada nuestra sesión. Voy a suspender la grabación